nosotros. Amén. Y tenemos que saber aprovechar cada una de las oportunidades que Dios nos da en este tiempo, hermanos. Tenemos que mirar, no solamente como un dicho popular dice, no es como el propio ombligo nada más. Tenemos que mirar un poquito más allá lo que está ocurriendo en el mundo. El reloj de Dios se está moviendo, hermano. Prestemos atención. Prestemos atención. Situaciones se están dando alrededor del mundo, señales de que Cristo viene, de que Él nos está animando y nos está diciendo, muchachos, es tiempo de ponernos las pilas, vamos a aprovechar las oportunidades. Amén. Quisiera arrancar en esta mañana haciendo unas preguntas, porque a veces siempre es como que uno viene y está y como que no hace mucho trabajito. Entonces voy a hacer preguntas para que usted las piense y para que después me dé una respuesta. Pero vamos a arrancar con una serie de preguntas. Pregunto, ¿cuántos creen que son siervos de Dios en este lugar? Amén. Faltan manos levantadas. Todos somos siervos de Dios. Primera respuesta, tenemos que aclarar. Cuando hablamos de siervos de Dios, no solamente estamos hablando del pastor, los líderes, los que están en el frente. Todos hemos sido llamados por el Señor para servirle. Por eso somos siervos. Es que vivimos en un tiempo donde el título siervo tiene tanta luz, ¿no?, de neón, que parece que es un lugar de privilegio. No es. Es servicio. Hemos sido llamados por el Señor para servirle. Por eso somos siervos. Amén. Dígale al que tiene al lado, vos sos siervo del Señor, sierva del Señor. Tenés que creerlo. Somos siervos del Señor. Segunda pregunta que le hago. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes con sus vidas? Amén. Si somos siervos, Dios tiene planes con nuestras vidas. Amén. Tercera pregunta. ¿Cuántos quieren conocer esos planes para sus vidas? Amén. Si Dios nos llamó con un propósito, con un plan para servirle, llega un momento determinado donde Dios nos dice, quiero que te ocupes en este lugar, o que seas parte dentro del cuerpo. Yo a veces digo dentro de la gran maquinaria de Dios, quiero que ocupes este lugar. Ahora, hermanos, todos hemos sido llamados, todos somos siervos del Señor, pero hay algo que yo tengo que comprender y es asumir esa responsabilidad de conocer a qué me llamó Dios. Ahí yo ya no puedo entrar a no ser que Dios me lo permita. O sea, a no ser que Dios me diga, decile a este muchacho que está acá que yo lo estoy llamando. O decile a este muchacho que está acá de marrón que yo lo he llamado, que no se olviden. Si Dios me dice que lo tengo que hacer, lo voy a hacer, pero es una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir para conocer dónde es mi lugar. ¿Dónde es mi lugar dentro del llamamiento de Dios? ¿Sí? Siguiente pregunta, no me acuerdo si es tercera, cuarta, quinta. ¿Cuántos van a tomar decisiones para cumplir esos planes? Porque Dios puede decir, uno solo levanta. ¿Cuántos van a tomar decisiones para cumplir los planes de Dios? ¿Dios tiene planes con ustedes? Amén. Amén. ¿Va a tomar decisiones para cumplir esos planes? Amén. Amén. Mire que no me responde a mí, se lo está diciendo el Señor. Y después un día el Señor le va a decir, acordate que en un culto vos me dijiste. Ya no va a ser conmigo la cosa, va a ser con el Señor. Por eso lo último que yo anoté acá es, de usted depende. ¿Por qué? Porque hay cuestiones donde Dios va a intervenir, pero hay cuestiones que son nuestras decisiones y nosotros tenemos que asumir responsabilidades. Porque a lo largo de la historia de la iglesia, o durante un tiempo en la iglesia, se ha hablado del evangelio como el recibir la buena noticia, amén, eso es correcto, pero luego se habla de un montón de beneficios, ¿no? Dios te ama, Dios te bendice, Dios te va a llenar la billetera, Dios te va a sanar, Dios... Y en algunas cuestiones sí Dios quiere obrar,
Pero no es el objetivo que solamente disfrutemos. ¿Por qué? Porque como le decía, si Dios tiene un plan para mí, yo tengo que asumir la responsabilidad de decir, bueno, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es ese plan? Y hay personas que saben que Dios le ha llamado, pero después no toman decisiones para asumir ese llamado. Yo he conocido a lo largo de, permítame decirlo así, de mi tiempo como siervo de Dios, a personas que querían saber para qué Dios los llamaba. Y recuerdo en particular a alguien que no había culto misionero, que nos visitara un misionero y que no le diera una palabra. Y siempre yo decía, pero siempre le dan palabra a esta persona. Era una joven en ese tiempo y es como, voy a usar el ejemplo así, es como que venía alguien, Cintia, Dios te dice. Amén, después hacerte cargo. Entonces, y venía otro misionero, otro culto, y esta chica, esta joven, pase porque Dios tiene... Siempre oraban por ella, siempre, y habían palabras claras de que Dios la llamaba justamente al ministerio para ser misionera. Y ella la tenía súper clara. El tema es que después llegó un tiempo en su vida que dijo, yo quiero tener a alguien conmigo, quiero disfrutar un poco de la vida. Y no es que se apartó del Señor, pero sí comenzó a hacer su vida y no asumió su responsabilidad. Por eso le digo, nosotros podemos conocer y Dios nos puede dar a conocer cuál es su plan específico para mí, pero después yo tengo que asumir la responsabilidad de tomar acciones y decir, bueno, yo voy a hacer esto, porque si Dios me está dando el privilegio de entender a qué me llamó, yo quiero justamente asumir esa responsabilidad y quiero cumplir con los planes de Dios. Ahora, en todo esto, hermanos, yo quiero decirle de que en este tiempo nosotros necesitamos la obra del Espíritu para poder cumplir con los planes de Dios. Porque justamente hay una lucha interna. Pablo decía que había una lucha interna de la carne con lo del Espíritu. Y dice que está luchando todo el tiempo, hay una lucha interna. Ahora, si yo le doy lugar al Espíritu y la vida espiritual va a ser fortalecida, y yo voy a comenzar a tomar decisiones para cumplir con los planes de Dios. Pero si yo no alimento la obra del Espíritu en mí, ¿qué es lo que se va a hacer más fuerte? La carne. La carne, la facha, yo me he visto así, yo voy al gimnasio, ¿no? Y el tiempo de me pongo lindo y quiero encontrar a alguien, y bueno, no está en la iglesia, iré a evangelizar a algún lado, algún boliche, algo, ¿no? Y comenzamos a darle lugar a la carne. Entonces la vida del Espíritu no se va a lograr, ni tampoco los planes y los propósitos de Dios. Por eso hoy necesitamos la obra del Espíritu en nuestra vida. Y Pablo le hablaba a una de las iglesias, permítame decirle, con un énfasis en el Espíritu, pero que a veces terminaba mucho en la carne, que es la iglesia de Corinto. Así que le invito a que abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 2, del 9 al 16. Y ahí vamos a ir conociendo acerca de la obra del Espíritu que hemos recibido en nuestra vida. 1 Corintios, capítulo 2, del 9 al 16. Yo voy a leer el primer versículo, después puedes seguir leyendo la versión que tengas, ¿sí? Dice así: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios,
para poder entender lo que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino las que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. Pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos que estas son cosas porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Esta versión, fíjense que es bastante cruda, dice el hombre animal, no casi como medio hombre lobo. Obviamente que está hablando de un hombre natural que no alimenta las cuestiones del espíritu y que da rienda suelta a las pasiones, ¿no? A todo lo que es natural, a todo lo que tiene que ver con la naturaleza misma del hombre. Pablo nos enseña y le enseña a la iglesia de Corinto, y para nosotros también, que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y a través de la obra del Espíritu Santo nosotros podemos trabajar nuestra vida espiritual. Y saben que el objetivo de Dios siempre es que nosotros podamos entender, que a nosotros nos quede bien en claro qué es lo que Él espera de mí. Fíjense que este pasaje, yo no sé si a usted le ha pasado, pero el primer versículo que leímos es como, según la versión que usted tenga, es conocido como lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y suena una palabra re espiritual, ¿no? Suena como, wow, qué tremenda esa palabra del Espíritu. Pero si yo me quedo simplemente con eso, y yo la puedo entregar, y puedo ir Racataca y Cintia, y le doy ese versículo bíblico. Si yo le dejo solo ese versículo bíblico, queda en la misma nada. ¿Por qué? Porque suena espiritual y está bueno, pero si yo lo saco de su contexto, a mí no me termina diciendo nada, solamente que Dios tiene cosas maravillosas para mí. Pero no me dice cuáles son. No me dice específicamente qué es. Obviamente dice que viene de Dios, ¿por qué? Porque no se le va a ocurrir a nadie. Nadie lo ha visto, nadie lo ha escuchado, a nadie se le ocurrió en el corazón. Por eso nosotros podemos entender por este pasaje de que Dios sí tiene planes y propósitos maravillosos con nuestra vida, con cada uno de nosotros. Y tal vez nosotros a veces tenemos esto de anhelar como lo que Dios hace en otro. Pero la palabra me enseña de que Dios tiene planes maravillosos con nuestra vida. Ahora, vuelvo a repetir, si yo me quedo solamente con ese texto, no me termina diciendo nada. Por eso luego dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio del Espíritu. Lo que Dios tiene preparado, lo entrega por medio del Espíritu Santo. Por eso yo hoy tengo que alimentar la vida del Espíritu. Yo hoy necesito esforzarme en medio de estos tiempos tan difíciles, tan complicados, tan llenos de tentaciones, en esforzarme para tener vida del Espíritu. Porque si no tengo vida del Espíritu, nunca voy a conocer los planes y propósitos de Dios. ¿Amén? ¿Qué es lo que hace Dios en relación a la obra del Espíritu? Lo primero que hace es mostrarnos el corazón de Dios. El Espíritu Santo nos muestra lo profundo del corazón de Dios. Y esto es maravilloso, hermanos. Si usted se queda pensando y meditando en esto, dice que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Y dice que eso profundo que Dios escudriña nos lo va a entregar a nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que conozcamos. Él quiere que entendamos. No es que Dios quiere que nos quedemos como en el misterio. Es como en la nada misma. Eso no es tener realmente una vida del Espíritu. Nosotros en este tiempo vemos las iglesias donde hay quizás
manifestaciones del Espíritu, y no estoy en contra de eso, lo aclaro. Pero si en mí no produce algo específico que me lleve a los planes y a los propósitos de Dios, me estoy desviando. Por eso yo tengo que entender de que todo lo que ocurre en el culto a mí me tiene que alimentar para hacer la voluntad de Dios. Me tiene que empujar, me tiene que llevar a hacer la voluntad de Dios. Y esto lo hace el Espíritu en mí. ¿Por qué? Porque mi naturaleza carnal no quiere. ¿Qué quiere mi carne? ¿Qué quiere su carne? A veces es fácil ver la carne del otro, pero analice su propia vida. ¿Qué quiere? Y mi carne se quiere quedar a dormir, quiere, ¿no? Aquellos que tienen un televisor ahí en la pieza, dormir así, bueno, bendigo el culto, pero me pongo un Netflix y me quedo ahí calentito, ¿no? Y después, si puedo, me llevo algo para comer aún en la cama. La carne quiere eso. El Espíritu busca las cosas del Espíritu. Por eso yo tengo que alimentarlo del Espíritu. El hombre, frente a la verdad de Dios, solo se topaba con misterios. En la antigüedad, fíjense que el conocimiento de los deseos de Dios, lo que Dios quería hacer en el hombre, era como a cuentagotas, ¿no? El tema del tabernáculo, el misterio, de justamente de tener que acercarse por medio de un sacrificio. La gloria de Dios no se podía mirar, o sea, solamente podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote. Los sacerdotes entraban hasta cierto lugar. Todo era dentro de un misterio. Pero cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, a través de la persona de Jesucristo, ya no hay más secretos. Ya no hay más secretos. La obra del Espíritu nos quiere dar a conocer absolutamente todo. Todo lo que Dios tiene preparado. Ahora, lo que no va a hacer el Espíritu es llevarte de los pelos a su presencia. No es que Dios te va a levantar de la cama, sino porque tenemos la mentalidad Disney, la mentalidad Marvel, que pensamos que todo es como con superpoderes. Entonces Dios un día va a descender y me va a levantar y me va a traer al culto, me va a poner las medias, el zapato. No, hermano, eso es parte de tu voluntad. Vos tenés que levantarte temprano, tenés que hacer el esfuerzo. Hay que venir, como yo le decía la semana pasada, hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque luchamos con la cama. Acá es donde más vemos gente bostezando en la iglesia. ¿No? Y hay alguno por ahí es como que recibe algo del Espíritu y dice, ¡aleluya! Hay un hermano, no voy a decir quién, pero se iba a veces con revelaciones en sueños. Pero la realidad, hermano, es que nosotros nos tenemos que esforzar para buscar lo del Espíritu, para que Dios nos muestre qué es lo que Él quiere. Y a través del Evangelio, a través de la buena noticia, nosotros podemos recibir todo lo que Dios tiene preparado. Lo que anhelaron por cientos de años los hombres que conocieron de Dios y que se acercaron o intentaron acercarse a Dios, hoy nosotros lo tenemos absolutamente gratis. Sin ningún esfuerzo de ir, acercarse con un animal y un montón de cosas. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de experimentar la vida del Espíritu solamente yendo a la presencia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se va a la presencia de Dios? Orando. Y fíjense que la respuesta la tenemos. Ahora le hago la pregunta, no me respondan. Pero ¿cuántas veces en la semana usted realmente ora para entrar a la presencia de Dios? No la oración flechita, si Dios te gracias por estos alimentos. Una flechita al cielo. No. Una donde yo realmente separo tiempo para hablar con Él, para dejar mis cargas. ¿Y cuál es el gran inconveniente hoy? No tengo tiempo. Está bien, yo lo entiendo, hermano. Pero por eso el Señor le dijo a Josué, esfuérzate
¿Y qué más? Y sé valiente. Hermano, hoy tenemos que esforzarnos en separar tiempo. Ni siquiera nos está diciendo el Señor, esforzate a llevar un cabrito, un animalito para matarlo y sacrificarlo. No, esforzate en orar. ¿Cómo no vamos a poder orar en este tiempo? ¿Cómo no vamos a poder separar tiempo para buscar la obra del Espíritu? Pablo nos enseña que Dios nos revela. Fíjese que dice, ahora Dios nos ha revelado. Y saben que muchas veces se utiliza mal esta palabra. Dios corre el velo para que yo entienda la palabra, para que yo comprenda la palabra. Entonces, cuando la palabra de Dios usa este término, revelar, está diciendo se corrió el velo. ¿Recuerda usted qué fue lo que sucedió cuando Jesucristo murió y dijo consumado es y entregó su espíritu? Hubieron algunos eventos paralelos ahí. Uno de esos eventos, ¿cuál fue? Se rompió el velo. Ya no hay más velo. Ya no hay más tener que quedarte de este lado. Yo puedo entrar a la presencia de Dios. El gran sumo sacerdote dijo, consumado es, y entró y rompió ese velo que era una separación para que solamente algunos pudieran entrar. Hoy nosotros podemos entrar a la presencia de Dios cuantas veces querramos. Mañana, tarde, noche, cuando usted quiera. Pero a veces no aprovechamos la oportunidad. Nos quedamos con ciertos términos espirituales, con ciertas actividades eclesiásticas, con el congreso de, con la actividad de, ¿no? Nos quedamos con el aliciente de que yo fui al culto. Pero no basta solo con eso. Yo tengo que entrar a la presencia de Dios. Por eso también cuando estábamos cantando, ¿no? Cuando estamos cantando, entender que estoy cantando. Anhelo estar delante de tu presencia. Yo anhelo o no anhelamos. Cuando yo anhelo, cuando tengo pasión y yo canto, no necesito que alguien me esté apurando. Bueno, a ver, vamos. A ver si cantamos un poquito más fuerte, hermano. Hágase escuchar. Una vez anima, hermano, pero la realidad es que tendría que salir de corazón. Tendría que salir de ese esfuerzo voluntario, porque yo entiendo y comprendo que este es el lugar, este es el momento. Este es el lugar, este es el momento. Yo a través de la obra del Espíritu puedo conocer los deseos más profundos de Dios, dice. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. El Espíritu Santo dice que nos da a conocer el corazón de Dios. ¿Y qué es lo que Dios anhela? Permítame leerle 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Que nadie se pierda. Por eso Dios está diciendo, retengo mi venida un cachito más, porque quiero que te pongas las pilas. Porque quiero que entienda mis planes, mis propósitos. En la vida no es solamente el objetivo de querer hacer plata, hermano. Gloria a Dios si usted lo está haciendo, lo puede hacer y si es esforzado y valiente en ese terreno. Gloria a Dios. Pero no es el objetivo total de nuestra vida. Como hijos de Dios nosotros tenemos que entender que el objetivo es tener vida del Espíritu. Yo me tengo que esforzar, entender de que el objetivo de Dios es que yo no me pierda. Dios no quiere que yo me pierda. Pero hay un momento en que Él va a decir, bueno, listo, no puedo retener más el tiempo. Ya está. Para eso estoy dando las señales.
Las señales son justamente para que yo tome decisiones de que si continúo o le hago caso a la señal. Porque si la señal me está diciendo curva a la izquierda, usted va a seguir derecho, hermano. Los que manejan. No, tiene que doblar. Para eso es la señal y se lo adelanta. Por eso el Señor nos da señales, porque nos quiere adelantar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo, hermano? Estamos al borde de guerras, rumores de guerra, hambre, peste, llamaradas solares. Si les funciona mal la internet y todo eso en estos días, preste atención, porque algo está pasando en el sol. Algo está pasando en la luna, que se está oxidando, no sé si sabe. Se está volviendo roja la luna, cumpliendo la palabra. Entonces las señales son para que yo preste atención y tome decisiones a tiempo. ¿Para qué? Para que el Espíritu obre en mí. Para que yo comience a invertir un poco más de tiempo en la obra del Espíritu. A través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida podemos conocer la voluntad de Dios, sus planes, sus propósitos para nuestras vidas, lo que Él espera y quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque Él nos llamó para que le sirvamos. Entonces yo hoy tengo que estar atento a esto. El objetivo de Dios en regalarnos permítame decirlo así, un changüí de tiempo, es que vos te pongas a hacer lo que Él te llamó a que tenías que hacer. Porque todos fuimos llamados. Y tal vez usted diga, todavía no entiendo bien qué es. Bueno, comience a orar, hermano. Clama a mí, que dice Jeremías 33:3. Y yo te responderé. Si yo le pregunto, Dios, ¿a qué me llamaste? El tema es que a veces no nos animamos. Esto lo hablaba con un discípulo. A veces no nos animamos a preguntarle, Señor, ¿a qué me estás llamando? Y si Dios nos dice, yo te llamo a que lo dejes todo. Todo. Yo quiero que me sirvas. Así. ¿Qué hacemos nosotros? Porque tal vez nos da quick cuando nos habla alguien, pero ¿vos te crees que si escuchás la voz de Dios no te va a pasar lo mismo? Porque si Dios te dice, Tofi, te traje de allá lejos porque yo tengo planes y propósitos. ¿Qué hizo Mateo cuando el Señor lo llamó? Le vi. Dejando todo, le siguió. Yo no sé si usted va a tener esa experiencia o no. Yo no estoy diciendo esto es para todo el mundo, va a tener la misma experiencia. Pero yo tengo que estar dispuesto a ver cuál es la respuesta que Dios me da. Pero tengo que animarme a preguntarle. La obra del Espíritu también a nosotros nos enseña un nuevo lenguaje espiritual. Dice, esto es precisamente de lo que hablamos, dice. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Amén. El Espíritu Santo produce en nosotros un lenguaje del Espíritu que solo los que son espirituales lo van a entender. Hay gente que pasa años dentro de la iglesia y que dice, no entiendo la Biblia, no entiendo la palabra, no entiendo lo que están diciendo. Hermano, eso es una luz en rojo que nos está diciendo, buscad el Espíritu. Porque el Espíritu produce en nosotros un lenguaje que comenzamos a entender, el lenguaje del Espíritu. El Espíritu Santo en esta mañana está hablando, amén. Amén. Y yo deseo con todo mi corazón, hermano, que usted le preste atención. Ahora, usted tal vez puede estar en el fondo, porque me dice amén, muchos van a decir amén, pero en el fondo me está... ¿De qué está hablando este hombre? Si le está pasando esto, hermano, hay una lucecita roja girando en el espíritu diciendo, danger, danger, busca más del espíritu, hay más carne que espíritu. Porque cuando uno habla palabras del espíritu, la persona espiritual lo comprende, la persona espiritual lo recibe, es impactada en el corazón.
Porque a veces tenemos esta actitud, ¿no? De como, ¿cómo estuvo el culto? Flojito. No hubo mucho biribiri. No hubo mucho de quema la rama seca. No se levantó la hermanita con el pandero. No salió nadie a danzar. Imagínate, había un guitarrista, ¿no? Poco del espíritu. Y a veces evaluamos así, hermano. Pero el que entiende la obra del espíritu sabe que por más que haya un triangulito en este lugar haciendo tin, 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 podemos alabar, podemos adorar, podemos entrar en lo espiritual, podemos llegar a la presencia de Dios. Amén. Amén. Usando nuestro instrumento, que es nuestra voz. ¿O qué cree que hacían la gente oculta en las cuevas cuando no podían tener iglesia porque los perseguían? ¿Cómo cree que alababan al Señor? ¿Cómo cree que tenían vida del Espíritu? Ahora nosotros, hermanos, tenemos privilegio de tener un lugar, que haya alguien que prepare una canción, que haya alguien que nos dirija, que haya alguien que nos predique, que se tome el tiempo de investigar, conocer, que no diga cualquier cosa. Entonces, hermano, en este tiempo tenemos que reflexionar un poco en cómo yo estoy edificándome en la obra del Espíritu. Pablo deja en claro que no fue a ellos con palabras de humana sabiduría. Si usted mira el primer capítulo de justamente de Corintios, cuando dice palabras de humana sabiduría, dice: yo no fui con filosofías, ¿no? Con líneas de pensamientos profundas, porque yo le puedo hablar de la psiqui, yo le puedo hablar del humanismo, yo le puedo hablar de la tecnología, ¿no? ¿Y de qué sirve si usted después no entiende nada? Y se va a su casa y dice: no sé, habló bonito el pastor, pero... Recuerdo el testimonio de un predicador que decía que lo habían invitado a una iglesia y él empezó a hablar con palabras, ¿no?, espirituales pero complejas, y hablaba de la concupiscencia de la carne y la concupiscencia, y dice que veía un hermanito en el primer banco y que le decía amén, amén. Entonces dijo: voy a seguir hablando, y hablaba con palabras complicadas. Entonces después al final del culto le dijo: hermano, lo vi tan interesado, ¿por qué no nos dirige en oración? Y el hermanito dice: bueno, Señor, te damos gracias por el predicador, dice, que nos enseñó, y no sé qué es la concupiscencia, pero bueno, dale más todavía, porque parece que es importante. Dale mucha concupiscencia. Y a veces nosotros, ¿no?, es como que pensamos que todos están entendiendo, y tal vez algunos se van diciendo: ¿y qué está hablando este hombre? Por eso lo importante es comprender la palabra. ¿De qué me sirve a mí venir y hablar con profundidades de términos y griego, arameo? Y no estoy en contra, hermano, pero el objetivo es comprender. Ahora, eso trabaja en mí de tal manera que me lleva a tener un lenguaje diferente. Por eso también dice que los que trabajan la obra del Espíritu manejan un lenguaje espiritual que lo entienden aquellos que también trabajan la vida del Espíritu. Porque aquel que no entiende del Espíritu, no trabaja ni busca las cosas del Espíritu, siempre le va a encontrar la quinta pata al gato. De hecho, en este tiempo hay gente que no cree en milagros, y uno le habla de los milagros, y uno le habla de la bendición de Dios. Y algunos están: no creo, seguro que no, seguro que había tomado una pastilla antes, por eso se sanó. Entonces, nosotros aprendemos a tener un lenguaje diferente, un lenguaje de fe, un lenguaje donde a veces nos equivocamos porque es parte de nuestro aprendizaje, pero nuestro lenguaje tiene que mudar, hermano. Y acá es donde yo le animo a que usted busque la obra del Espíritu para que su lenguaje cambie. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener la palabra de Dios soltándola. Si yo quiero que milagros ocurran, ¿cómo va a ocurrir si yo no me atrevo a confesar la palabra de Dios? Si yo no me atrevo a creer la palabra de Dios.
Por eso yo tengo que buscar del Espíritu. Y el Espíritu va a traer la palabra de Dios. El Espíritu nos va a animar a creer. El Espíritu nos va a llevar a confiar en el Señor, a esperar en Él. Muchas veces nosotros queremos que ocurra un milagro y que ocurra ya. Hoy, que sería bueno que ocurra ya. Pero hay veces que Dios dice, confía. No, yo quiero que me den la respuesta. Confía. Ni que decir cuando te dice, espera. Oh, no aguantamos ni esperar el colectivo a veces, hermano. Y a veces Dios quiere que esperemos su respuesta. Bueno, hay que creer. Y yo tengo que desarrollar un lenguaje del Espíritu. Señor, yo voy a confiar en ti. Yo voy a confiar en ti. Y cuando no trabajamos nuestro lenguaje del Espíritu, comenzamos a quejarnos, comenzamos a decir cosas que no corresponden, nos enojamos con Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no obras? Si yo te sirvo y yo te amo y yo te busco y yo doy ofrenda, ¿y cómo no obras en favor de mi vida? Nos enojamos con Dios y comenzamos a soltar palabras que no corresponden. Por eso la vida del Espíritu es importante, hermano, porque nos cambia nuestro lenguaje. La palabra nos enseña que de todo tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo. Y ahí es donde yo aprendo justamente a saber qué cosas permito acá en mis oídos y qué cosas no. Porque si yo voy y le cuento, pastora, ¿sabe qué? Dios me dijo que va a obrar en mí, va a hacer un milagro. Y la pastora me dice, sí, pero no creo, mala onda la pastora. No creo, Tal vez en otro hermanito, pero no creo, Yo tengo que aprender a frenar, ¿no? Cuidado que dejo que entre acá. Porque a veces nosotros, al juntarnos con gente que no habla las cosas del Espíritu, y yo no estoy diciendo métase en una burbuja, porque no es correcto, pero sí yo tengo que aprender a frenar algunas situaciones. No lo voy a frenar a la persona, no sabe el Espíritu, cállate, te reprendo, Satanás. No, hay alguno que le sale lo espiritual. No, sino decir, bueno, lo escucho, pero la verdad que yo rechazo en el nombre de Jesús. No voy a permitir esto en mi vida. Y permitir sí a aquellos que me animan, que me sueltan palabras, que me ayudan a creer y a confiar en el Señor. Ese es el lenguaje del Espíritu. Por eso dice Pablo, nosotros hablamos un lenguaje del Espíritu, con términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. ¿Qué dice la gente que no conoce al Señor? Pura pavada está hablando. Mire que va a ser así. Nosotros tenemos otro lenguaje, hermano. Por eso yo tengo que entender también que hay gente que si busca de Dios, yo me sumo, porque me va a sumar, porque es del Espíritu. Pero gente que no ora, hermano, y tenga cuidado, porque tal vez le va a terminar desanimando. Por eso yo tengo que buscar la obra del Espíritu. Y nuestro lenguaje comienza a cambiar. Los verdaderos discípulos del Señor son impulsados a cambiar su lenguaje. Hermanos, acá es donde también yo le animo. Tenga cuidado con lo que habla. No voy a decir, no diga malas palabras, porque un creyente no debería. No debería. Pero bueno, ya que estamos, hermanos, cuide las palabras que dice. Cuide las palabras, el lenguaje con el que se maneja fuera de la iglesia, porque acá nadie va a decir nada, yo eso lo entiendo. Acá todos somos buenos, nos queremos, aleluya, hermano, bienvenidos. Como lo quiero, hermanito, suelto palabra y bendición. Pero y después afuera, cuando nosotros estamos afuera, ¿cómo es nuestro lenguaje? Y a veces somos igual que el resto. ¿Y dónde está la diferencia del Espíritu entonces? ¿Dónde está la diferencia del Espíritu en mi vida? Ahora recuerda, hermano, de que si usted entra en el terreno de lo carnal y alimenta lo carnal, dice que nosotros podemos entristecer al Espíritu. Y es como que el Espíritu va a quedar ahí como diciendo, bueno, está bien, yo me voy corriendo un poquito, porque si vos no me das lugar,
si vos no me das lugar? Por eso yo tengo que cuidar mi lenguaje también. ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que suelto? Y acá es donde, hermanos, yo le animo a que, por más que a veces parezca un lenguaje de fantasía, anímese a creer. Anímese a soñar en el Señor. Anímese a soltar palabras de fe, palabras de cambios, de bendición, de que vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados. Vea a su familia transformada, hermano, transformados por el poder de Dios. Por más que a veces uno no lo ve, por más que a veces uno tiene ganas de decir, Señor, llévatelas. No, suelte palabras de bendición, los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a mis hijos, bendigo su futuro, bendigo que van a ser siervos de Dios, van a ser gente del Espíritu, van a ser gente que realmente impacte la sociedad. Por más que por momentos no se vea así, pero ese es el lenguaje que tenemos que empezar a utilizar en este tiempo. Ahora, la obra del Espíritu también a nosotros nos hace tener la mente de Cristo. Pablo termina este texto diciendo, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Qué tremendo, hermano. Usted tiene la mente de Cristo. Dígale al que tiene al lado, vos tenés la mente de Cristo. Sí. Aunque a veces cueste y uno diga, en ese zapallo está la mente de Cristo. Sí, hermano, está la mente de Cristo. Y no lo vea como un zapallo, véalo bendecido, lleno de pensamientos de bien. Tenemos la mente de Cristo. Eso lo hace la obra del Espíritu en nosotros. No es que yo porque soy genio, porque, no, yo leí, no saben cuánto leí, y yo hice instituto y tuve notas buenísimas, por eso yo sí tengo. No, es gracia, es misericordia. La mente de Cristo, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Filipenses dice, hay un texto que yo lo aprendí con la Reina Valera que dice, haya pues en ustedes el sentir de Cristo. Pero en los escritos originales dice la mente de Cristo. Y fíjense que en Filipenses dice, ¿por qué? Porque Jesucristo se entregó. Tener la mente de Cristo es parecerme a Jesús. Amar con amor ágape. Un amor que no espera nada a cambio. No es que yo voy no, me conviene este hermanito, no sabés, el trabajo de quién es, Petroca. Entonces sí, yo a esto mi discípulo amado. Venga, este me lo quedo yo. Porque a veces nosotros tenemos formas de pensar raras, hermano, en este tiempo. Entonces, Jesucristo amó, hermano, nos amó a todos. Al que tenía, al que no tenía, al que tenía, podríamos decir, todas las luces encendidas y aquellos que tal vez no tenemos todas las luces encendidas. Dios nos amó igual y se entregó por cada uno de nosotros. Él estuvo dispuesto a sufrir. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir? Amén. Ay, qué espíritu, hermano. No me mientas. Ya nos conocemos, ¿para qué no vamos a estar mintiendo? Le salió porque quería decir amén. Pero la verdad, hermano, es que nadie está tan dispuesto a sufrir. A pasar dolor físico. ¿Quién está dispuesto? Y tal vez yo estoy dispuesto a entregar, no sé, algún órgano a mi hija, a mi esposa. Pero después yo no sé, hermano, si me da el amor para alguien más. Pero pasar dolor físico, ¿estamos dispuestos? Y no estamos dispuestos. Pero esa es nuestra meta. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos mostró el camino. Jesucristo es aquel que nos muestra nuestra forma de vivir. Cómo nosotros tenemos que vivir para Él. Nosotros tenemos que vivir como Él vivió. Nosotros tenemos que aprender a actuar como Él actuó. Cómo Él manifestó con cada uno de sus hechos que le amaba a Dios. Porque ¿por qué Él murió por la humanidad? Porque nos amaba y amaba al Padre. Y Él quería agradar al Padre. Y nosotros tenemos que tener esa mentalidad. En este tiempo yo tengo que apuntar a agradar al Padre. En medio de una sociedad donde todo el mundo hace lo que quiere,
Y hermano, hay una abundancia de maldad y es una locura lo que está ocurriendo. Que Dios nos libre, hermano, que Dios nos ayude a poder guardar nuestra mente completa para Él. Nuestra vida, nuestro corazón esté guardado en Él. Y que podamos esforzarnos en parecernos cada vez más a Jesucristo. De eso se trata la obra del Espíritu. ¿Hasta dónde nosotros estaremos dispuestos a llegar por amor a Dios? Y a las almas que todavía no le conocen al Señor. Porque el Señor estuvo dispuesto a morir por amor, pero por las almas. Nosotros, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por las almas? Algunos dicen, yo estoy dispuesto a ir al culto, hermano, no me pida más. Yo estoy dispuesto a ayudar un poquito y qué sé yo, pero no me pidan más, no tengo tiempo. Yo lo entiendo, hermano, yo lo entiendo. Pero la palabra me enseña que cuando la obra del Espíritu se manifiesta en mí, yo comienzo a pensar más como Jesucristo que como a mí se me ocurre. Por eso yo le animo, hermano, en este tiempo a que usted busque la obra del Espíritu. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.